Hola, buenos días. Recuperamos un trabajo sobre una gran pedagoga española, María de Maeztu. Esto nos permitirá pensar mejor en lo que pasa hoy en nuestras escuelas. Discípula de Miguel de Unamuno y posteriormente de José Ortega y Gasset, la maestra y doctora en filosofía María de Maeztu se cuenta entre los iniciadores en España de una tradición liberal que llega a nuestros días y tiene la institución libre de enseñanza su logro más venerable y fecundo. Hoy recordaremos su vida y actualizaremos en la medida que nos sea posible su obra. Para tratar de María de Maeztu, de pedagogía y de todas las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo del programa, contamos hoy con la presencia de Carmen Pellicer, a quien ustedes ya conocen, pedagoga, teóloga, persona capaz de expresarse con una gran claridad y además capaz también de mojarse cuando el tema así lo requiere. Carmen, ¿se puede hacer algo para mejorar la educación en España sin que eso implique un mayor gasto económico, ni en los padres ni en el Estado? Se pueden hacer muchas cosas para mejorar la educación, que está muy necesitada de ello. Hay que gastar más. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, e incluso en tiempos de crisis hay que priorizar, y la educación debe ser una prioridad. Pero yo creo que los padres podemos enriquecer la experiencia de aprendizaje de nuestros hijos de muchas maneras sencillas. En el aula no se aprende todo, ni siquiera se aprende lo más importante, y por lo tanto experiencias, tiempos compartidos, excursiones, ocio, todo eso enriquece el aprendizaje. Y los maestros en la escuela podemos hacer muchísimas cosas, también dentro de las aulas, que dependen de la creatividad y sobre todo de la apuesta firme por la educación. Bueno, vamos ahora a recordar la vida y la obra de María de Maeztu, hermana del periodista y posteriormente ideólogo del fascismo Ramiro de Maeztu, también hermana del pintor Gustavo de Maeztu, nieta de un diplomático inglés por parte de madre. El paso del tiempo va en su caso aclarando cada vez más y mejor la importancia de su actitud abierta, tolerante, inteligente ante la vida. Fue un puente por el que pudo pasar lo mejor de la tradición liberal española. Un día soleado de invierno, tierras de Navarra, concretamente Tierra Estella, la Navarra media occidental. Históricamente un territorio que se articuló alrededor de esta ciudad, Estella, su capital comarcal. Como tantas otras, tuvo su origen en la ruta jacobea. También fue sede frecuente de reyes y cortes en la Edad Media y centro de un activo comercio que aún hoy se refleja en sus calles. Llegamos aquí buscando un trocito de historia, pero otra. Buscamos a una mujer, pedagoga, escritora, ensayista, hija, hermana, a la mujer que en 1926 fundó en Madrid el Liceum Club Femenino, con el principal objetivo de defender los intereses morales y materiales de la mujer. Buscamos a María de Maeztu y Whitney. El 9 de febrero de 1948, un largo viaje desde Argentina la trae a estas tierras, donde reposan también su hermano Gustavo y su madre. El recibimiento con autoridades y loas a su figura hoy nos resulta un tanto extraño. Volvía a España, sí, la hermana de Ramiro de Maeztu, pero volvía también la pedagoga que siempre echó de menos su trabajo en España, vinculado a la República, y que nunca volvió a recuperar. María de Maeztu y Whitney descansa desde entonces en el cementerio municipal de Estella junto a su hermano y su madre. Gustavo de Maeztu, pintor y escritor, se refugió aquí en 1936 con su madre Juana Whitney. Los dos murieron en esta tierra. Eran años difíciles de una larga posguerra y con algunos miembros de la familia ausentes. Plenamente integrado en la vida de Estella, donó sus colecciones a la ciudad poco antes de su fallecimiento en 1947. Hoy, el antiguo Palacio de los Reyes de Navarra
alberga una parte importante de su obra, donde no podían faltar, además del de sí mismo, los retratos de aquellos más cercanos, la prestigiosa y dura familia de los Maeztu, como los calificó Ramón Gómez de la Serna. Su hermano, Ramiro, personaje polémico y singular. Su madre, Juana, la fuerza para todos sus hijos. Y una de sus hermanas, María de Maeztu. Durante muchos años, olvidada detrás del personaje de su querido hermano Ramiro, dedicó toda su vida a la educación, persiguiendo un objetivo, la dignificación de la mujer. Cuando a principios del siglo XX se produce un gran movimiento renovador por parte de un grupo muy interesante de intelectuales, hay una mujer, María de Maeztu, que se siente especialmente inclinada a defender la educación de la mujer y libra una verdadera batalla. Es una mujer que publica libros, dicta conferencias sobre la educación de la mujer, incluso habla con políticos para luchar por una reforma. Así que todo lo que el grupo de innovadores hace para la educación española, hay que destacar que tiene mucha importancia en el aspecto de la educación de la mujer, y que esa mujer es María de Maeztu. Pero ¿quién fue esta mujer a quien antiguas alumnas agradecieron y recuerdan? La Cuba de finales del siglo XIX es, como en muchas otras familias de la época, parte importante de la vida de los Maeztu. El padre, un hacendado cubano de origen vasco, Manuel de Maeztu Rodríguez. La madre, Juana Whitney, una señorita inglesa educada en Niza. La pareja, acostumbrada a las comodidades y a los lujos, y con una situación económica holgada por las posesiones de don Manuel en Cuba, parece que viajó a España en 1873 con el deseo de conocer la tierra de los antepasados de él. En su recorrido por España llegarán a Vitoria, donde vive un hermano de Manuel, Ramiro de Maeztu Rodríguez, y deciden instalarse en esta ciudad. Aquí nacerán sus 5 hijos, Ramiro el mayor en 1874, después Ángela, Miguel, María y Gustavo. En el hogar de los Maeztu recibirán una educación moderna, cosmopolita y liberal, alejada de las costumbres de la época, aunque disciplinada. Todo ello en un ambiente de opulencia, con profesores particulares, de idiomas, de dibujo, de música, de esgrima, sirvientes, coches y caballos. Pero la ruina del patrimonio familiar cambió pronto las condiciones de vida de los primeros años. Con el padre ausente en Cuba para defender sus intereses económicos, Juana decide trasladarse a Bilbao con sus hijos. La temprana muerte del padre en Santa Clara, en Cuba, en 1898, abre una nueva etapa en la vida familiar, fuertemente unida a partir de entonces en torno a la figura de la madre, Juana, una mujer fuerte y decidida que a partir de ese momento se hará cargo de la situación. En Bilbao abre una academia para señoritas, la Academia Anglo-Francesa, más conocida como Academia de Maeztu, primero en la calle Verastegui y luego en un edificio nuevo de la calle Urueta, que aún hoy se conserva. Mujer de gran decisión, influyó en la trayectoria vital de todos y cada uno de sus hijos. Lo recuerda muy bien su nieta, la hija de Ángela. Parecía débil, pero tenía una fuerza de voluntad que podía con todo. Con todo, con todo, con todo. Ella sola, con su francés y con su inglés en sus momentos difíciles, sacó adelante a toda la familia después de un gran derrumbe. Tenía encanto personal para tratar con la gente, sea el que fuese. No se amilanaba ante nadie, ni al más sencillo ni al más importante únicamente, porque las personas somos todas iguales, pero al que se daba importante, se daba exactamente igual. Tenía una gracia, no sé, tenía una gracia para el trato, con su acento que nunca pudo pronunciar, las ejes, resultaba encantadora.
Juana Whitney y sus 5 hijos formaron un núcleo siempre unido, y a ella le debieron en gran parte el desarrollo de sus vocaciones y la libertad de elegir. Ramiro de Maeztu, el mayor, llegó a ser periodista, escritor y pensador, pero sobre todo un personaje controvertido. Cuando finalizó los estudios de bachillerato marchó a París y más tarde a La Habana en 1891 para seguir las actividades mercantiles de su padre. Allí pudo ver de cerca la situación de las colonias españolas y en esa primera época se aproximó a las ideas anarquistas. En 1894, en Bilbao, publicó sus primeros artículos periodísticos en El Porvenir vascongado. Se convirtió en una de las figuras más destacadas de la generación del 98 e integró el llamado Grupo de los Tres junto a Zorín y Baroja. Como corresponsal, viajó por Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. En esa época, defendía una renovación europeísta para España, en una postura claramente regeneracionista. Pero durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, se produce en él una evolución hacia la defensa de la tradición hispánica y la unidad nacional. Fue nombrado embajador en Argentina en 1928, y a raíz de la proclamación de la Segunda República, en la que fue diputado monárquico por Guipúzcoa, su compromiso político y su defensa de las doctrinas autoritarias y católicas se hicieron más firmes. En 1931 fundó el movimiento Acción Española y dirigió la revista del mismo nombre. En la última etapa de su vida, poco antes de morir fusilado en octubre del 36, su pensamiento se aproximaba al de los teóricos del fascismo europeo. Gustavo de Maeztu, el pequeño de los hermanos, pintor y escritor, publicó su primer libro, El Imperio del Gato Azul, en 1911, al que siguieron algunas novelas y cuentos. Su faceta más conocida fue la de pintor, un pintor extravagante, como le llamaron algunos. Entre 1904 y 1908 residió en París, donde frecuentó el mundo de la bohemia. Su etapa más fecunda, desde 1910 al inicio de la Guerra Civil. En esos años viaja por España, París y Londres y presenta sus obras en diferentes exposiciones y galerías. El fusilamiento de su hermano Ramiro, como a toda la familia, le conmociona y se recluye con su madre en Estella, lugar que ya no abandonará. Destacan en su obra, tremendamente colorista, paisajes, tipos populares y numerosos retratos, como el de María. Los Maeztu, conocidos en los ambientes intelectuales, no eran ya solo Ramiro y Gustavo. Tuvo que ir a Madrid por algo, lo que sea. Escribió unas cosas en su viaje por Castilla que tienen que estar por ahí entre sus artículos, que debieron ser muy interesantes. Y en aquellos días le visitó a Azorín. Ella tenía gran devoción por Azorín, consiguió una visita y le visitó. Y a los pocos días aparece, no sé si era el periódico El Sol o El Imparcial, un periódico de la época de mucha lectura, aparece un artículo en que se titula Los Maeztu son 3. Que se referían Ramiro, María y Gustavo. En el mundo intelectual lo revolvió bastante. 5 hijos alrededor de una mujer de gran decisión y fortaleza. Ángela y Miguel, aun contando con vocación intelectual, no siguieron los pasos de sus hermanos, pero colaboraron. María aprendió de su madre y trabajó con tesón. A finales del siglo XIX, las políticas educativas en España dejaban mucho que desear, especialmente en lo que a la mujer se refiere. La realidad social de una gran parte de las mujeres les imponía unos deberes hogareños primordiales que prevalecían sobre la cultura, algo reservado esencialmente a los hombres. En 1900, las cifras hablan por sí solas. Un 71,4% de las mujeres eran analfabetas, en los hombres el 55,8%. No obstante, algunas mujeres habían empezado a luchar por algo distinto. María de Maeztu, una vez cursada la primera enseñanza e impulsada tal vez por el entorno familiar y la dedicación de su madre a su academia bilbaína, se inclina a los estudios de magisterio. Los realizará en la Escuela Normal de Maestras de Vitoria. Con nota final de sobresaliente, en 1898 ya es maestra de primera enseñanza. Sin duda, durante estos años, María debió ayudar a su madre en la academia, como lo hizo también su hermana Ángela. La vida profesional de María estaba dirigida por una vocación, la enseñanza, y por una idea clara. La mujer, decía, debe tener las mismas opciones culturales que su compañero. Es preciso
que se abran a la mujer horizontes para vencer, en iguales condiciones que el hombre, en la lucha por la vida, sin que tenga que depender de él. En 1902 María consigue una plaza por oposición en Santander, pero pronto pedirá el traslado a Bilbao. Allí, en una pequeña escuela del distrito de las Cortes, de un barrio rodeado de pobreza y prostitución, comenzará a poner en práctica sus ideas educativas innovadoras con sus pequeñas alumnas. Clases al aire libre, no memorización, fuera castigos, colonias escolares y una preocupación estética e higienista nada habitual en la España de la época. Durante 10 años, María mantendrá su plaza en la Escuela de las Cortes, de la que será además directora. En la escuela metió horas. Todas sus ideas pedagógicas, las que fuesen, las debió ir ensayando y preparando. Y simplemente lo que era organización de la escuela, ahí se volcó. Contaba mi madre que la escuela, por ejemplo, pues no sé, le daban a un patio, hizo unos stories para las ventanas que le hicieron en casa con unos dibujos muy graciosos de Gustavo. Amigos de Gustavo le hicieron poesías, entre ellas Ramón de Basterra. Le hizo poesía para sus niños. Su hermano Gustavo le hizo dibujos. Llevaba de casa flores. Quería que el hábito de la escuela fuese lo más agradable para los niños. Pero las inquietudes de la joven María iban mucho más allá. Necesitaba aprender más. En 1907 obtiene en Vitoria el grado de bachiller con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario en la sección de letras. Es entonces cuando se matricula como alumna no oficial en la Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca. Superará los 2 primeros cursos universitarios en la ciudad salmantina con calificaciones excelentes. Allí fue alumna del entonces rector de la Universidad Miguel de Unamuno, con el que siempre mantendría una excelente relación. De hecho, en sus estancias salmantinas, María se alojaba con la familia Unamuno y la personalidad de su maestro dejó en ella una huella imborrable. En 1909 pide traslado de expediente a Madrid y ese mismo año ingresa también en la primera promoción de la recién creada Escuela Superior de Magisterio, de la que era profesor José Ortega y Gasset. En esos primeros años madrileños, la joven vitoriana estableció ya estrechas relaciones con algunos institucionistas, con los que compartía ideas y métodos. Francisco Giner de los Ríos había creado la Institución Libre de Enseñanza en 1876, junto a otros hombres liberales, políticos y universitarios como Joaquín Costa o Gumersindo de Azcárate. Fue probablemente el movimiento pedagógico e intelectual de mayor alcance en la España moderna. Planteada en un principio como una universidad libre, pronto cambiará de rumbo, convirtiéndose en una escuela de niños y niñas donde desde un principio se establece la coeducación. Profesores con preparación universitaria, enseñanza activa, abolición de los textos, de los exámenes, de los castigos. Giner y sus principales colaboradores, como Cosío, recogen las ideas de Pestalozzi y Froebel y la herencia de los krausistas. Consiguen así una enseñanza activa cuyo sistema pedagógico se basa en educar antes que en enseñar. María había leído mucho y sus inquietudes coincidían plenamente con la filosofía educativa que brotaba de la institución. Y de la institución nacieron también ideas fecundas, como el Ministerio de Instrucción Pública, la Junta de Ampliación de Estudios, el Museo Pedagógico, el Meteorológico o las residencias de estudiantes. María, recién llegada a Madrid, ampliará su universo pedagógico. En esta pedagogía, desde luego, está el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y sus ideas educativas al 100%, muy especialmente de Giner. María de Maeztu, en sus obras, continuamente le cita, y cuando no le cita, también utiliza o también expone sus ideas como suyas, como adoptadas por ella. Ella provenía de fuera de Madrid, no había conocido a la Institución Libre de Enseñanza, quizá contactó con ella a través de Ortega, muy amigo de su hermano Ramiro, pero sí conocía los escritos de Giner, de Cosío, y fueron los que guiaron su labor educativa. Su labor educativa, incluso su espíritu, casi digamos en algunos campos feminista, y desde luego de exaltación de la enseñanza de la mujer. María de Maeztu afirmó en varias ocasiones que para ejercer el magisterio tal y como ella lo entendía,
era menester una formación más amplia que la de la escuela normal. Su estrecha relación con José Ortega y Gasset, entre otros, le facilitó sus primeras vinculaciones a organismos de la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas, como el Patronato de Pensiones. Ya en 1907, María es uno de los primeros solicitantes de pensión para ampliar estudios fuera de España. En 1908 viaja con una delegación a Londres. En 1910 es pensionada durante 3 meses en Bruselas, Amberes, Suiza e Italia. En 1912 una nueva pensión de la Junta la lleva hasta Alemania. En todos estos viajes, María entra en contacto con otros modelos y sistemas educativos que luego plasma en sus informes, estudios y trabajos para la Junta. Su primer viaje a Norteamérica será en 1919, donde además impartirá cursos y pronunciará conferencias, una actividad que no abandonará jamás, asistiendo a todos aquellos foros en que es reclamada. Durante toda su vida, congresos de educación o de mujeres universitarias siempre contaron con su presencia activa. La Junta de Ampliación de Estudios tiene una repercusión importantísima, porque supone poner de verdad en una real ampliación de estudios a los estudiantes y estudiosos españoles en contacto con lo que se está haciendo en los países más importantes de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra y también en Estados Unidos. María de Maeztu se beneficia mucho de esto, porque ella tiene mucha ocasión de ir a estudiar fuera, no a estudiar a lo mejor cursos completos, a ver desde su punto de vista de persona ya formada lo que se estaba haciendo. Y es un momento en que en Europa se están haciendo muchas renovaciones de enseñanza. El 10 de octubre de 1910 se inauguraba en Madrid un proyecto de la Junta que pretendía trasladar a nuestro país los ambientes culturales de los colleges ingleses, la residencia de estudiantes. Su éxito fue enorme, y después de 3 años ocupando hotelitos de la calle Fortuny, en 1913 se inicia la construcción de nuevos edificios para la residencia en los altos del hipódromo. Es la residencia de estudiantes que conocemos hoy. En 1915 comenzaba a funcionar la residencia de señoritas, bajo la dirección de María de Maeztu. En unos años, este edificio del Instituto Internacional de Boston, en la calle Miguel Ángel, se convertirá, tras una serie de acuerdos, en su sede principal, a la que se unen algunas otras casas de la manzana. Pasará a contar entonces con una considerable biblioteca, aulas, paraninfo y un laboratorio de química, el Laboratorio Foster, donde empezarán a impartir clases profesoras americanas del propio Instituto de Boston, que mantuvo siempre una estrecha colaboración con los organismos creados por la Junta. Durante años, la residencia de María de Maeztu albergará a generaciones de universitarias llegadas de todo el país para estudiar en la Universidad Central, y también a alumnas extranjeras para estudiar lengua y literatura españolas. Al año de su inauguración, en 1916, el número de residentes entre españolas y extranjeras era de 35 estudiantes, pero las cifras fueron creciendo y en 1934 eran ya 250 mujeres. A lo largo de los años 20 y 30, la residencia de señoritas contará con más alumnas que la residencia de estudiantes varones. María de Maeztu abrió el camino y al principio no quería que todas fueran la pedagogía, la farmacia, porque eran las profesiones de la mujer entonces. Se podía enseñar, estaba muy bien, y se vivir en su casa, y la farmacia, tenían su farmacia en la que vivían, podían tener familia. Ella quería mujeres médicos, ingenieros. La primera persona que fue de residente fue Victoria Kett, que estudió Derecho. Por la tarde había un salón de té donde íbamos personas que no éramos de la institución, pagábamos 30 céntimos y teníamos derecho a un par de tazas de té y una pastita o 2. Pero bueno, lo importante era estar allí, ¿verdad? Porque iba gente intelectual de muchos. Por ejemplo, ha estado, siempre se dice, María Curie, entre otras, ¿no? Y en cuanto pasaba por Madrid alguna personalidad,
de relieve, pues doña María le invitaba a ir a la residencia a dar conferencias allí, aparte de los españoles. Por ejemplo, yo he oído muchas veces allí a Ortega y Gasset, cito eso porque es el más conocido, pero había otros que iban a dar conferencias a la residencia, para residentes y para amigos de la residencia. La residencia de señoritas tuvo una gran importancia para la cultura femenina española de la época. Actividades culturales variadas, conferencias, charlas, coloquios. El prestigio alcanzado por su directora, admirada por numerosos artistas e intelectuales de la época, también contagió a este centro, donde jóvenes poetas presentaban sus obras e insignes profesores universitarios agradecían nueva sin precedentes en la enseñanza pública española, que se convirtió en una plataforma esencial para la mejora de las perspectivas profesionales, intelectuales, culturales y sociales de la mujer. A partir de 1918, María combinará su trabajo en la residencia con la dirección de la sección de enseñanza primaria del nuevo Instituto Escuela. Será la etapa más fructífera de su vida. 1924, primera promoción del Instituto Escuela, un centro de segunda enseñanza oficial, un ambicioso proyecto educativo que nació bajo el patrocinio de la Junta en mayo de 1918. Campo de experimentación y a su vez colegio de preparación para maestros de escuelas secundarias. Los planes que inspiraron el Instituto Escuela estaban directamente ligados a los proyectos educativos de la Institución Libre de Enseñanza. Coeducación, clases poco numerosas, ausencia de libros de texto, supresión de los exámenes, trabajos manuales, la importancia del deporte, de la música, del canto, de las excursiones. Todo ello para conseguir, en un ambiente de libertad, la formación total del alumno, la formación de su carácter. Desde su creación y hasta 1934, María de Maeztu dirigirá la sección preparatoria del Instituto Escuela en Madrid, con la ayuda de maestras como Jimena Menéndez Pidal, Josefa Castán o Ángeles Gasset, entre muchas otras. Cuando hacíamos cualquier perrería en clase, el profesor correspondiente decía, pues ahora vete a ver a doña María y cuéntaselo. Y nosotros íbamos a ver a doña María y le decíamos, verá usted, es que el señor... Bueno, me ha tomado manías, porque el otro día otro también levantó la mano y en lugar de enviarle, pues no le envió. Cosas de ese tipo. Doña María siempre nos trataba así con mucho cariño y decía, bueno, pues siéntate ahí tranquilamente y hazme compañía, porque estoy muy sola siempre aquí. Y cosas de ese tipo. Era una señora aparentemente muy seca y muy... Pero después resulta que cuando estabas allí, pues era simpática. Te daba mucho más miedo ir que una vez que estabas allá dentro. En aquella época la enseñanza eran unos libros con preguntas y respuestas que había que contestar hasta el extremo estúpido. Por ejemplo, el catecismo empezaba, decid niños cómo os llamáis, y los niños contestaban, Pedro, Juan, Martín, etcétera. De modo que esa era la mentalidad que había. Era contestar como papagayos, porque claro, decir niños cómo os llamáis sería para decir, pues María, pues Juan, pues no, Pedro, Juan, Martín, etcétera, que era lo que venía en el colegio. Y el instituto era al contrario, era que asimiláramos. El profesor nos explicaba extensamente, nosotros de eso teníamos que hacer el resumen, para ver lo que nos había quedado de aquello que nos habían explicado. Los recuerdos de aquellos niños y niñas del Instituto Escuela forman parte ya de los avatares de la historia de la educación en nuestro país. Aún durante la Segunda República, la experiencia, hasta entonces circunscrita a Madrid, se extenderá a otras ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla. Aquellos movimientos renovadores, impulsados muchos de ellos por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, desaparecieron de pronto cortados de raíz por una guerra. Los nuevos edificios, construidos en los años 20 para albergar a las distintas secciones, son hoy institutos de enseñanza secundaria, como en Isabel la Católica. El edificio empezó a construirse en 1925 entre el Retiro y la Estación del Mediodía
y estaba ocupado en 1933 por una sección de bachillerato del Instituto Escuela. El hoy Instituto Ramiro de Maeztu se construyó también para otra sección de bachillerato y cerca de él las secciones de primaria y párvulos o el pabellón para auditorio y biblioteca. También la guerra cortó de raíz el trabajo de María de Maeztu en España. Establecida en Buenos Aires desde 1937, retomará parte de sus actividades como docente y conferenciante, pero nada volverá a ser igual ante tantas pérdidas en tan poco tiempo. La historia de la educación sigue en deuda con ella. Qué emocionante, ¿no? María de Maeztu. Carmen, ¿qué queda del espíritu de María de Maeztu ahora en la educación en España? Pues hombre, yo creo que quedan muchas cosas. Queda sobre todo la urgencia. ¿No? Afortunadamente queda esa urgencia por cambiar las cosas. Yo creo que, bueno, pues los niños, los jóvenes van cambiando de forma muy rápida, la educación no se puede estancar. Ella fue pionera, quizá hizo una apuesta muy importante en la educación de la mujer. Hoy pues estamos en otra situación. Las mujeres no solamente tenemos el mismo acceso, sino que superamos en rendimiento claro. académico a los varones, pero hay otras urgencias. Yo creo que ella es una mujer luchadora que rompe con los moldes de una educación tradicional. Y hoy queda esa misma necesidad, así que... Inicia una vía por la que hoy todavía estamos, ¿no? Es eso más o menos. Siempre estaremos. La educación siempre está en constante crisis, porque no se puede nunca apalancar, ¿no? Oye, yéndonos de lo abstracto a lo concreto, ¿qué número es el ideal para, por ejemplo, un profesor de primaria, un profesor de secundaria, de alumnos? Quiero decir, ¿existe una ratio, o sea, una razón entre el número de alumnos, número de profesores, perdón? Bueno, sabes que la ratio en este momento es de 25 alumnos por profesor en primaria en aula y 35 en secundaria. Yo creo que es un número elevado. Sin embargo, hoy la innovación más eficaz no camina por partir las ratios, es decir, por hacer clases más pequeñas, camina por introducir más adultos dentro de un aula. Es decir, que en el aula siga habiendo 25 personas porque la diversidad enriquece y permite una pluralidad de metodologías, pero que en vez de haber solamente un profesor, haya 2 o 3 adultos dentro del aula trabajando en equipo. Esos son los sistemas más avanzados que incorporan esta figura que aquí en España todavía está casi que tímidamente comenzando, que es el asistente de aula, ¿no? ¿Y 35 no son muchos? Lo mismo, 35 son muchos para una sola persona. Si contáramos como yo he vivido, vamos, desde hace ya muchos años en los países anglosajones, la figura de los asistentes de aula. Yo recuerdo hace 15 años dar clase con 2 asistentes de aula, entonces 35 personas para trabajar en metodologías cooperativas, en grupos de trabajo, pues es un número grande pero manejable siempre que seamos más los que trabajamos con ellos. Y una pregunta que es un poco personal, pero es como una impresión personal, ¿no? Eso de que los críos de 10 hasta 15 o 16 años tengan una clase de educación física a la semana, que estén 7 horas sentados eso no es, en fin, difícilmente compatible con la naturaleza humana, con la naturaleza animal del ser humano. Incluso con la naturaleza adulta. Yo lo digo muchas veces a los docentes, quiero decir, ningún trabajador está sentado tantas horas en una silla, es complicado. Es verdad que hay una sobrevaloración de un estilo academicista de instrucción y entonces se ha primado mucho más las asignaturas instrumentales, hacer divisiones o sacar complementos circunstanciales, a lo cual hemos dedicado horas y horas y horas de nuestro tiempo y sin embargo pues hay asignaturas que tienen un peso mucho más importante en el desarrollo, sobre todo en los primeros años de escolarización y que tienen menos peso específico como educación física. Hoy en los sistemas más avanzados se apuesta precisamente por incrementar el número de horas dedicadas a lo que aquí llamamos la educación no formal o lo extraescolar, hacer deporte, jugar al ajedrez o a tocar instrumentos musicales o hacer voluntariado. Todo esto forma parte de los currículums escolares en otros países. Yo creo que en el caso de Finlandia, que es el primer puesto en educación en Finlandia Europa, se ha convertido en el paradigma de la excelencia. Sí, exacto, pues es un poco así, ¿no? Bueno, como hace tanto frío, dicen así las malas lenguas, no tiene otras cosas que hacer. No, es cierto que en Finlandia evidentemente la inversión en educación es muchísimo más elevada que la nuestra y eso hay que recordarlo siempre,
pero además es verdad que la escuela ha abierto mucho, ha flexibilizado mucho sus formas de organización. Entonces los alumnos, pese a lo que parezca, tienen muchas menos horas de clase que en otros países, por supuesto que en el nuestro, y se prima mucho lo que son los espacios de educación no formal. La infantil dura prácticamente hasta los 7 años. Y aquí tenemos esta obsesión porque aprendan el mami, mu, y no hay prisa, ¿no? En los primeros años de vida los aprendizajes fundamentales no son precisamente los de la autoescritura. Y por lo tanto, bueno, pues en estos países yo creo que hay iniciativas que son exportables. Otras no, porque son culturales, ¿no? Pero sí que podemos aprender. Eso que dices del mame mi momu me recuerda a un chiste de Quino, ¿no? Con Mafalda, que estaba Mafalda leyendo la cartilla y decía, mi mamá me mima, mímame mamá. Dice, esto del idioma literario es tremendo. No, pues Sí, es un poco eso, ¿no? Sí, pero yo creo que los padres también están un poco obsesionados, ¿no? Y parece que compiten en el parque, ¿no? Pues mi hija ya sabe y el mío no, ¿no? Y sin embargo yo creo que hay que relajar esa presión sobre lo instrumental, sobre lo academicista, porque la educación es algo mucho más profundo. Y yo creo que hoy los sistemas más eficaces son los que hacen apuestas más valientes por flexibilizar la organización de sus sistemas educativos. Trabajo en España vinculado a la República y que nunca volvió a recuperar. María de Maeztu y Whitney descansa desde entonces en el cementerio municipal de Estella junto a su hermano y su madre. Gustavo de Maeztu, pintor y escritor, se refugió aquí en 1936 con su madre Juana Whitney. Los dos murieron en esta tierra. Eran años difíciles de una larga posguerra y con algunos miembros de la familia ausentes. Plenamente integrado en la vida de Estella, donó sus colecciones a la ciudad poco antes de su fallecimiento en 1947. Hoy, el antiguo Palacio de los Reyes de Navarra alberga una parte importante de su obra, donde no podían faltar, además del de sí mismo, los retratos de aquellos más cercanos, la prestigiosa y dura familia de los Maeztu, como los calificó Ramón Gómez de la Serna. Su hermano, Ramiro, personaje polémico y singular. Su madre, Juana, la fuerza para todos sus hijos. Hola, buenos días. Recuperamos un trabajo sobre una gran pedagoga española, María de Maeztu. Esto nos permitirá pensar mejor en lo que pasa hoy en nuestras escuelas. Discípula de Miguel de Unamuno y posteriormente de José Ortega y Gasset, la maestra y doctora en filosofía María de Maeztu se cuenta entre los iniciadores en España de una tradición liberal que llega a nuestros días y tiene la institución libre de enseñanza su logro más venerable y fecundo. Hoy recordaremos su vida y actualizaremos en la medida que nos sea posible su obra. Para tratar de María de Maeztu, de pedagogía y de todas las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo del programa, contamos hoy con la presencia de Carmen Pellicer, a quien ustedes ya conocen, pedagoga, teóloga, persona capaz de expresarse con una gran claridad y además capaz también de mojarse cuando el tema así lo requiere. Carmen, ¿se puede hacer algo para mejorar la educación en España sin que eso implique un mayor gasto económico, ni en los padres ni en el Estado? Se pueden hacer muchas cosas para mejorar la educación, que está muy necesitada de ello. Hay que gastar más. Yo creo que eso no hay que olvidarlo, e incluso en tiempos de crisis hay que priorizar, y la educación debe ser una prioridad. Pero yo creo que los padres podemos enriquecer la experiencia de aprendizaje de nuestros hijos de muchas maneras sencillas. En el aula no se aprende todo, ni siquiera se aprende lo más importante, y por lo tanto experiencias, tiempos compartidos, excursiones, ocio, todo eso enriquece el aprendizaje. Y los maestros en la escuela podemos hacer muchísimas cosas, también dentro de las aulas, que dependen de la creatividad y sobre todo de la apuesta firme por la educación. Bueno, vamos ahora a recordar la vida y la obra de María de Maeztu, hermana del periodista y posteriormente ideólogo del fascismo Ramiro de Maeztu, también hermana del pintor Gustavo de Maeztu, nieta de un diplomático inglés por parte de madre. El paso del tiempo va en su caso aclarando cada vez más y mejor la importancia de su actitud abierta, tolerante, inteligente ante la vida. Fue un puente por el que pudo pasar lo mejor de la tradición liberal española.
día soleado de invierno, tierras de Navarra, concretamente Tierra Estella, la Navarra media occidental. Históricamente un territorio que se articuló alrededor de esta ciudad, Estella, su capital comarcal. Como tantas otras, tuvo su origen en la ruta jacobea. También fue sede frecuente de reyes y cortes en la Edad Media y centro de un activo comercio que aún hoy se refleja en sus calles. Llegamos aquí buscando un trocito de historia, pero otra. Buscamos a una mujer, pedagoga, escritora, ensayista, hija, hermana, a la mujer que en 1926 fundó en Madrid el Liceum Club Femenino, con el principal objetivo de defender los intereses morales y materiales de la mujer. Buscamos a María de Maeztu y Whitney. El 9 de febrero de 1948, un largo viaje desde Argentina la trae a estas tierras, donde reposan también su hermano Gustavo y su madre. El recibimiento con autoridades y loas a su figura hoy nos resulta un tanto extraño. Volvía a España, sí, la hermana de Ramiro de Maeztu, pero volvía también la pedagoga que siempre echó de menos su